diario. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. Le pido disculpas, Panchito, y bienvenidos, doctores. Muchas gracias por estar aquí. No puedo dejar pasar. Quiero saludarle muy entusiastamente a mi buena vecina, la doctora Paulina Araujo. Ella está en una temporalidad de cumplir años. Creo que fue ayer su celebración, con un poquito de atraso, pero como buenos vecinos y una gran profesional del derecho, por todo lo que ha hecho por esta emisora, le expreso mi gratitud y le envío un abrazo a nombre de todos los compañeros. Que tenga un feliz día. Ayer debía haberlo hecho, pero las circunstancias. No obstante, Pancho, a nombre de todos, felicidades para Paulina. Así es, un abrazo a la doctora. Y mil perdones por haberle interrumpido. No se preocupe, Gonzalo. Están con nosotros, como les habíamos informado, el señor doctor Luis Verde Soto y el doctor Juan Carlos Solines. El tema planteado por Gonzalo es un poco el ver cómo va el talante de la dirigencia política, no solo de Alianza País, pero sobre todo de Alianza País, cómo llegan a este momento de confrontación para unos, y así parecería en la vida pública, y a otros de una gran concertación para confrontarse. Así es que, planteado así, Luis, bienvenido, buenos días. ¿Cómo vemos esto? A ver, la calidad de los cuadros políticos suele ser un factor importantísimo en el estilo de conflicto, en la evolución de los conflictos y en la terminación de los conflictos, ¿no es verdad? No solamente la calidad de los liderazgos, es la calidad de la misma clase política que entra a la escena, ¿no es verdad? Yo creo que en Ecuador está incubándose una nueva clase política. Efectivamente, en Ecuador, desde el 2006, en que algunos pensábamos que iba a ocurrir aquello que terminó siendo, que aquí no había una revolución, aquí lo que había era una renovación de clase política, y que efectivamente esta se produjo, más aún cuando fue acelerada por la presencia de incentivos económicos grandes que derivó en nuevos actores políticos. Y nuevos ricos y que pueden financiar eso también. También en nuevas formas de financiamiento de la política. Yo diría no solamente nuevos ricos, sino nuevas formas de financiamiento de la política, ¿no? La política local puede estar a veces muy llena de la penetración de actividades informales, incluso ilegales, incluso actividades abiertamente ilícitas y contrarias digamos, al funcionamiento de un Estado de Derecho. También nos encontramos con nuevos actores de intereses en la política y conscientemente que intervienen, interfieren, gestan nuevos actores. Ayer miraba, por ejemplo, el surgimiento del partido político Democracia Sí, que es un partido que claramente se ve, está vinculado al surgimiento de nuevos sectores medios de los territorios. Está vinculado al surgimiento de nuevos actores, yo diría, de la economía que se ha densificado en los territorios. Ya no se trata de pueblos absolutamente ausentes de economía urbana, son pueblos y ciudades con nuevas formas de economía urbana, y eso se miraba muchísimo en el ambiente de quienes eran la Dirección Nacional de Democracia Sí. Por eso estoy diciendo que hay una nueva, y lo comparaba en mi mente como cuando emergió la izquierda democrática, que estuvo muy ligada a la izquierda democrática a unas alianzas entre más bien sectores empresariales locales con tradicionales ¿Como base medios. del Partido Liberal puede ser? Claro, es decir, el Partido Liberal fue evolucionando, ¿no es cierto?, hacia allá. Lo que pasó con las dos grandes matrices del país, ¿no es cierto? El Partido Conservador, que dio lugar luego al Partido Social Cristiano y luego a la Democracia Cristiana en sus dos formas, y lo mismo el Partido Liberal, que dio lugar básicamente a la izquierda democrática y algunas formas un poco más ocasionales, como pudo ser el partido que lideraba Francisco Huerta,
Pero ahí, Luis, entonces tú estarías viendo la salida de dos lineamientos de Alianza País. Alianza País podría quedarse como Alianza País y Democracia sí cubrir el otro espacio. Yo diría que Democracia sí, de lo que pude ver, es una expresión no necesariamente dependiente de Alianza País. Lo que se veía ayer es no expresión necesariamente dependiente, sino más bien que ha incubado otras relaciones, es mi impresión, ¿es verdad? Yo creo que el conflicto de Alianza País está todavía en sus límites, está dentro de su coto y sigue allí peleándose. Yo creo que lo de ayer que yo vi no era una expresión de eso, vi una expresión más bien de esta nueva cosa que te diría de sectores medios de los territorios que se expresaban en gigantesco... digamos, gigantesca dirección nacional, ¿no? Eso, digamos, en términos de... Ahora, yo creo que en el país ha emergido también otras cosas por los otros costados, ¿no es verdad? En los otros costados han emergido otras expresiones. Vamos a verlo seguramente en la elección local ahora. En la elección local veremos seguramente nuevos actores de los pueblos y ciudades de la costa y de la sierra. Seguramente veremos, ¿no es cierto?, cosas diferentes entre Manabí Norte y Manabí Sur. Veremos cosas diferentes en esta Esmeraldas que ya no puede haber llegado al punto más bajo de su crisis, ¿no es verdad? Seguramente veremos en los distintos segmentos de la sierra, veremos expresiones diferentes de liderazgos. Y si es que la expresión de la consulta popular llegue, es decir, se prohíbe la reelección, seguramente tendremos una presión institucional fuerte para la renovación de esa clase política local. Si es que no, tendremos seguramente la continuidad de muchos de ellos. Todo depende de que la señora Ordeñada termine de expresar su criterio sobre la consulta popular. La consulta. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. No podría decir, sí son los que comenzaron, pero además, siendo el mismo grupo que se podría reconstituir, la oposición frente a esto que está pasando, ¿qué puede ser? Uno puede plantear la idea de que Juan Carlos Solines es de la renovación política del país. Gracias, Francisco, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gonzalo, buenos días, y a Luis, un placer estar compartiendo la mesa. A ver, yo creo que la transición que estamos viviendo en este momento política tiene varias características tal vez inéditas en el país. En primer lugar, estamos viendo un fraccionamiento de un partido que no es novedad en nuestro país. Sin embargo, sí es novedad que se produzca ese fraccionamiento en el ejercicio del poder, ¿no? En una estructura de partidos esencialmente caudillista, en donde todos los partidos tenían su dueño, tenían su capataz o tenían su financista, que a su vez era el dueño, ¿no es cierto?, su propietario. Vemos que la evolución reciente, es decir, el advenimiento de Correa en la política ecuatoriana como un fenómeno que se produjo en el 2006 frente al desgaste de la llamada partidocracia, ¿no?, de los partidos políticos tradicionales, se lo vio con gran esperanza. Se vio como un nuevo formato y una nueva propuesta ideológica frente a una coyuntura determinada del país. Pero vimos que Alianza País derivó exactamente en lo mismo y seguramente acentuando esas taras de la partidocracia en un caudillismo absolutamente notorio. Un caso más reciente, el caso del alcalde de Quito. El alcalde de Quito, básicamente, él es del partido. Más allá de cuántos espacios haya ganado en las últimas elecciones seccionales y el propio municipio de Quito, el partido Suma es de él. Y él es del partido Suma, ¿no? Entonces, vemos que en las nuevas... viejas prácticas siguen. Esas viejas prácticas siguen, ¿no? Vemos que entonces, claro, decía yo, esta situación inédita del partido de gobierno, en donde se produce un quiebre al interior en el ejercicio del poder, yo no creo que responda a tipos de liderazgo o a orientaciones ideológicas. Yo creo que responde a cuestiones mucho más mundanas, mucho más concretas, y mucho más entonces, terrenales, que son básicamente, por un lado, estas mafias que operaban dentro de los 10 años anteriores del correísmo, que están en este momento viéndose descubiertas en algunos casos, viéndose amenazadas en otros. Entonces están tomando partidos por seguramente el sector donde más seguros se vean. Hay también, pues, como
en todas estos tipos de organizaciones, digamos, mafiosas y que han delinquido y que han usado el poder, también debe haber pues cálculos de lealtades, de promesas, de pactos. Entonces, claro, no podemos analizar desde la perspectiva política, sociológica, ideológica, sino tenemos que analizarlas desde una perspectiva de un proceso de 10 años absolutamente corrompido, con un control absoluto de las instancias del poder, y que creo que merecerá su análisis particular de ese fenómeno. Pero ya hablando de la clase política emergente, del nuevo liderazgo, yo creo que la sociedad se está transformando profundamente. Yo no creo que son los partidos políticos, porque estoy poniendo ejemplos de que los partidos recientes han incurrido en las mismas taras. Pero la sociedad está cambiando muy rápidamente. Y esto básicamente porque hay una ciudadanía empoderada, una ciudadanía más informada que nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Eso es cierto, Juan Carlos? Eso es absolutamente cierto. ¿O hay mayor tecnología en manos de la ciudadanía que no necesariamente es más informada? La tecnología es una herramienta fundamental, sin lugar a dudas. Y esa herramienta evidentemente genera como consecuencia una serie de situaciones, entre otras, que sea un ciudadano que tiene acceso inmediato, directo, permanente a la información. Esto no significa tampoco podemos caer en panaceas, ¿no? De que gracias a los medios ahora tenemos una ciudadanía mucho más culta o mucho más formada y madura políticamente, pero sí tenemos una ciudadanía mucho más enterada de lo que sucede, y eso genera, que es un fenómeno a nivel global, no es propio de ningún país o de ninguna región, un fenómeno a nivel global que es, y los filósofos inclusive ya lo están estudiando, que es el reclamo y la exigencia de una sociedad transparente. La transparencia se va a convertir en un elemento inclusive pernicioso en algunos casos, porque puede interferir en la privacidad de las personas, en los datos personales de las personas. Se vuelve todo público. Claro, hay un afán, una demanda, que más allá del escrutinio público, una demanda porque todo sea transparente, porque todo sea abierto. Y creo que este caso de Odebrecht, un poco para concluir la idea y cerrar esta primera intervención, el caso de Odebrecht, un caso que vino de afuera, igual que el de Kaminowska, vino de afuera. Desbordó y obviamente generó consecuencias en el Ecuador. Más allá del caso de corrupción y más allá de lo que se está juzgando, demuestra, al momento que se lo está involucrando a presidentes de Perú, Toledo, incluso ayer oía que al propio actual presidente Kuczynski, se le está acusando de que recibió financiamiento. En el caso de otros países que se ha evidenciado, Panamá, Juan Carlos Varela. Esto denota, más allá de los casos de corrupción, denota o desnuda que la política ha estado siendo financiada por grupos de interés que, por ejemplo, en Estados Unidos no es novedad, ya inclusive hay leyes, hay regulación, hay doctrina, hay autores que han escrito sobre cómo la política no va a poder dejar de corromperse mientras sigan habiendo estas fuentes de financiamiento de grupos de interés y de grupos económicos. Y claro, aquí la pregunta del millón es, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Claro. ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo vamos generando la nueva política? Con el financiamiento estatal, ¿no? Entonces no es solamente una cuestión de surgimiento de nuevos liderazgos, es simplemente entender cómo está funcionando la sociedad y cómo debe funcionar la política en los nuevos tiempos. Luis, planteado así el tema entonces, estos nuevos liderazgos que quieren consolidarse están tomando en cuenta lo mediático del tema, pero no lo trascendente. Y a mí me preocupa, Juan Carlos dice, no, la gente puede actuar, sí, pero puede actuar con una información, un tuit, y uno dice, ¿y cuántos estarán leyendo ese tuit? ¿Cuántos ecuatorianos, en el caso nuestro, tienen acceso a esa tecnología? Porque también hay que ver cuál va a ser ese nivel de influencia. Pero claro, nos pueden decir, la mayoría de los que tienen opinión están en eso y pueden generar más opinión. ¿Cómo plantearnos estos liderazgos y plantear qué se resuelve entre Moreno y Correa, o los dos van a manejar sus discrepancias como un plan de lo que yo he dicho? Esto es un gran relajo bien organizado. Yo creo que debemos inscribir esta conversación en lo que
también maneja Juan Carlos, que es el tema de la mediatización de la política. Es decir, la política dejó de ser un acto de transmisión a través de lo orgánico, que era el partido, las células, los territorios, la concentración, etcétera, y pasó a ser tener como instrumento de transmisión de las certezas o de los bienes políticos fundamentales, que es la opinión pública, pasó a ser el medio de comunicación. Entonces el medio de comunicación se convierte en el instrumento central de generación de opinión pública, de agregación, de legitimación, de construcción de la voluntad política, ¿no es verdad? Este es un poco el primer contexto. En este contexto, en la medida en que la política se mediatiza cada vez más, el tema central es de que los referentes objetivos de la política, aquello que hace la verdad política, entre comillas, ¿no es cierto?, se comienza a convertir cada vez más en la verdad construida comunicacionalmente para la política. Esto que se ha dado a llamar la posverdad, es decir, un conjunto de elementos que tienen que ver con la sentimentalidad en relación que desplaza a la objetividad de la verdad. Pero no deja de ser una creación ahí. Claro, es una creación, y esto hace que el tema de la política sea cada vez más complejo de manejar, porque cada vez más la política se mueve entre medias verdades, entre verdades sentimentales, entre mentiras sentimentales, y Ecuador ha sido un ejemplo extraordinario durante esta última década de construcción sistemática de la mentira sentimental. Si el objetivo es levantar la autoestima de los ecuatorianos y decir que los ecuatorianos somos de experiencia planetaria, y este es el piso de estima desde el cual tú quieres construir la verdad, todo lo que se diga es cierto. Claro. Qué bueno que construyamos 18 hidroeléctricas porque vamos a hacer la experiencia planetaria. Qué bueno que yo meta la mano en la justicia porque somos el país que emerge. Qué bueno que yo insulte y levante a la parte dura de la democracia, porque de este modo hay orden, y el orden y la estabilidad es el nuevo valor, etcétera. Esas son el tipo de medias verdades o mentiras que tienen un asidero no en lo objetivo, sino en lo sentimental. Y esta construcción, lastimosamente, es la que, cuando la política se mediatiza, es la que te permite la decisión política. Yeah. El estratega político es un sujeto que cada vez más trabaja sobre esto que podríamos llamar la media del sentido común de la gente, ¿no es cierto?, la media de lo que la gente piensa, y así procede. El caso más brutal que estamos viendo en el mundo es el del presidente de los Estados Unidos, que construye, ¿no es cierto?, su presencia a partir de lo que de una cierta base dura que está en el fondo del inconsciente colectivo, que es lo que nos pasó a los ecuatorianos con Correa. Todos tenemos nuestro pequeño o más o menos grande sentido autoritario en el fondo de nuestra conciencia, que hay un líder que llega y articula y hace sinergia no con las partes positivas de la ciudadanía, sino con las partes aquello que está oculto. Que está oculto y que está ahí abajo, y que tú lo puedes extraer por la vía de un liderazgo carismático, y es lo que hace el líder carismático. Él se ubica y sabe cómo manejar estos factores de la, llamémosle, no sé si la política negra, pero de la política subyacente de los ciudadanos. Juan Carlos, planteado así, esto es mucho más preocupante, la realidad que tú nos narrabas frente a los 142 caracteres o 200, los que quieran ponerles. Porque, ¿cómo construimos institucionalidad si no somos capaces de construir partidos? Y tú dices, no, ya los partidos como que no son. Vamos a ver liderazgos como estos que nos construyen realidades que queremos oír. Panchito, mil disculpas, ayer le consultaba yo a uno de los líderes que de un momento a otro está francamente reemplazando al presidente Moreno en algunas puntualizaciones sobre lo que buscan hacer desde este gobierno en orden de establecer, por ejemplo, una sociedad con valores éticos. Porque decía Larrea que Moreno, sin lograr una victoria trascendente frente a la corrupción, no podrá hacer absolutamente nada. Creo que en el tema de la corrupción es clave aprobar la consulta. ¿Por qué? Porque impide que quienes hayan sido sentenciados por casos de corrupción vuelvan a ser candidatos o vuelvan a ser funcionarios públicos. Y eso es muy importante porque es un castigo concreto a la corrupción. Pero además de eso, la exigencia de que respondan con su patrimonio a la corrupción, que devuelvan la plata, que el Estado ecuatoriano y su gobierno
tienen, y lo ha dicho el presidente Moreno, están trabajando en esa línea, rastrear la ruta del dinero. Y creo que es importante que lo hagan, incluso para que tenga el país absoluta claridad. Pero el presidente dice, es difícil. Sí, todo es difícil, pero no por difícil no hay que subir al Pichincha o si te propusiste, muchachos, subir al Chimborazo, hay que subir. ¿Necesitamos para esas tareas fiscales propios? Jueces probos, jamás propios. Independencia plena de las funciones del Estado. ¿En dónde resulta sindérico esta opinión de la REA? A ver, un poco vinculando lo que preguntaba Francisco con lo que menciona Gonzalo. Yo pienso que la lucha contra la corrupción en esta coyuntura política es muy importante para poder construir un liderazgo sólido que Lenín Moreno, más allá de que sea presidente de la República, no lo tiene todavía. Yo creo que su apertura al diálogo, su cambio de estilo ha generado mucha expectativa, pero eso tiene que ser aterrizado en medidas concretas. La gente clama por empleo, tiene que tomar medidas más allá del diálogo, medidas que generen empleo y reactiven la economía. La gente clama por justicia y por la lucha contra la corrupción, tiene que tomar medidas y tiene que demostrar que hay una verdadera lucha contra la corrupción. Yo creo que en ese contexto de la coyuntura, el que haya una posición y una hoja de ruta firme frente a la corrupción y a la depuración de lo que es del Estado, es importante para que él vaya construyendo su propio liderazgo. Sin embargo, yo creo que, volviendo al tema macro, que era el que planteaba Francisco, yo creo que, bueno, en la historia reciente, la primavera árabe demostró que el poder real que tienen la tecnología y las redes sociales, porque no solamente fue una fuente de información, sino fue una fuente de movilización, una herramienta de movilización de la gente, que terminó con regímenes no solamente autoritarios, sanguinarios, dictaduras, mucho peores que lo que nosotros hemos vivido los últimos 10 años. Entonces, eso yo creo que alertó en general a todo el mundo de el poder y la fuerza que tiene esta tecnología, estas herramientas emergentes que están permitiendo que la gente no solamente se exprese, no solamente opine, no solamente se convierta en un generador de contenidos y de opinión diario, sino que también se movilice. Entonces, claro, esto... Quizá por eso quieren legislar sobre el tema. Claro, obviamente hay una reacción natural de la vieja concepción de poder, de la vieja concepción de política, de decir, tengo que controlar cualquier fuente que compita conmigo en el poder, así como los medios eran un poder fáctico que tenía que ser regulado y controlado. Ahora, pues estas redes sociales, el Internet, buscan hacer lo mismo, porque compite con el poder en cuanto a influencia, en cuanto a movilización. Pero decía... poniendo este ejemplo de la primavera árabe para demostrar el punto, decía que este nuevo formato de sociedad que está emergiendo, lo entendió muy bien el correísmo. O sea, la estrategia del correísmo, que les permitió permanecer 10 años en el poder y digamos, saquear en este caso el país, se tuvo como un pilar fundamental la propaganda. Y la propaganda no era solamente a través de los medios públicos y los medios incautados a los que quebraron, sino que la propaganda también era a través de redes sociales y troll centers. Es más, hoy en día la única tribuna que tiene el expresidente Correa es justamente las redes sociales. Y todos los videos que se han forjado. Ahora, en este surgimiento de una nueva forma de hacer política, hay que ser muy enfáticos en que los partidos políticos tienen y deben seguir siendo un eje fundamental en la construcción de la nueva política. Porque si es una sociedad que está exigiendo transparencia, si está escrutando a sus líderes, tiene que hacerlo fundamentado en posiciones ideológicas, en planteamientos programáticos en caso de un gobierno, a los que se pueda dar seguimiento. Ahora, por ejemplo, hay una nueva tendencia en el periodismo que se llama el fact-checking, ¿no? El fact-checking que permite desnudar las mentiras casi de manera instantánea. Cuando un candidato se pone frente a un micrófono y dice yo voy a hacer esto otro, porque la economía está así, porque el empleo está así, a la hora o a los minutos pueden estar diciendo, usted está mintiendo, porque de acuerdo a la información, se maneja tal cantidad de información. La estructura.
una réplica sustentada, periodística en muchos casos. Si es que se aplica la ley de transparencia, es eso. Que exactamente, que puede reaccionar inmediatamente. Entonces, los políticos, los demagogos, tienen ahorita una barrera, una espada de Damocles encima muy grande. Otro elemento fundamental que va a marcar la política es el tema de la vigilancia ciudadana. Hoy en día, sobre pretexto de lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra el espionaje, contra la cibercriminalidad, estamos expuestos los ciudadanos a una vigilancia permanente, ya no de líderes políticos o de gente influyente, sino en general de todos. Y gracias a nuevas tecnologías como Big Data o como Analytics, se puede ahora, desde el Estado, por ejemplo, o incluso desde la empresa privada, hacer perfiles de las personas. O sea, de Francisco Rocha, de Gonzalo Rosero. Bueno, ustedes son personajes públicos, hacen opinión, pero digo de Juan Pérez. Tienen un perfil. Y así como las empresas de comercio electrónico hoy en día hacen un perfil de los consumidores y dicen, a ver, cuando usted entre a Yahoo, le voy a sacar la publicidad que yo creo que le gusta, le voy a sacar la música que creo que me puede comprar, o los libros que pueden ser de su interés. En la política se puede hacer un perfil de los ciudadanos y decir, a ver, ¿qué le voy a decir aquí al ciudadano en Manta? Y les comienzo a decir, ¿no? Solo lo que quieren oír. Lo que quieren oír. Entonces, claro, tiene unas implicaciones muy grandes estas herramientas tecnológicas, unas implicaciones muy grandes, tanto en la nueva sociedad como en la formación de la nueva política. ¿A la final será negativo o positivo? Luis, si nos están aplicando esto que nos narra y que tú lo has recogido desde el punto de vista de los consultores políticos, entonces esto va a ser una reacción, pues. Solamente hay que pinchar para que reaccionen frente a lo que yo quiero que hagan, y estamos entonces frente a la deshumanización de la propia política, y tenemos a un presidente Moreno y a un expresidente Correa disputándose solo el espacio de propaganda. Todos los instrumentos de política en la historia de la gestión de la política, ¿no es verdad? Todos los instrumentos nuevos de la política, la movilización y las nuevas formas que se fueron en el camino, ¿no es cierto? Se fueron armando en el camino, dependen de dos elementos básicos: el contexto desde donde se aplican, una sociedad en la que se ha generalizado esta forma de hacer opinión o no, ¿no es verdad? Ese es un segundo elemento. Y segundo, la forma en que la clase política la aplica desde una forma democrática o la aplica de una forma autoritaria. El aplicarlo desde una forma autoritaria, por ejemplo, pues tomemos el caso que planteas de la segmentación. La segmentación no es nada más que ubicar a los sujetos sociales en base a categorías cada vez más precisas, o aquellas categorías que están funcionando en el sentido común. Ya no funciona la categoría clase social, pero puede funcionar la categoría de un consumidor informativo de determinado nivel, ¿no es verdad? Esas categorías, ¿no es cierto? Tú te puedes aproximar a esas categorías desde una perspectiva democrática, es decir, de articular, levantar un sentido reivindicativo, levantar un sentido de la demanda, darle un contenido agregado, una visión nacional, o puedes tener un contenido manipulador. Manipular a este sujeto, estos pescadores de Montecristi, sobre cómo quiero que reaccionen, consuman, qué motor quiero que compren, o cómo quiero que reciban a mi candidato. Es decir, se puede mezclar la utilidad con... Tú puedes hacer, y claro, depende también de la cantidad de recursos que tienes. Cuando estás en una campaña electoral, ¿no es cierto?, se te acercan las empresas y te dicen, bueno, usted tiene tanta plata, yo se lo segmento a qué nivel. ¿Quiere segmentar para saber lo que piensan los pescadores de Montecristi? Yo puedo llegar a pensar, a ubicarles lo que pasa, o puedo trabajar niveles de agregación mayor. Entonces todo depende de estos dos elementos, ¿no es verdad? Las instituciones, los instrumentos de la política tienen mucho que ver con el contexto que se generaliza en una sociedad. En una sociedad puede generalizarse un contexto autoritario, despótico, etcétera, donde el uso del instrumento tecnológico, en lugar de darte lugar a la transparencia, puede ser un elemento que oculte ¿qué es lo que nos pasó en Ecuador? ¿Qué es lo que nos pasó con los call centers, etcétera? ¿No es cierto? Ellos invadieron el escenario de la opinión y desplazaron cualquier otra de las posibilidades emergentes que habían de cuestionamiento. Puede también ocurrir, ¿no es cierto?, de que un instrumento mediático, como por ejemplo el enlace y todas sus derivaciones, ¿no es cierto?, termina siendo profundización de aquello que está moviéndose como forma de articulación, que es una articulación autoritaria de la relación entre el Estado y la sociedad. El instrumento puede ser también una forma de articulación democrática, o la ausencia del instrumento.
Recordemos que ha habido transiciones a la democracia en las cuales el liderazgo se abstiene de utilizar estos instrumentos. Yo recuerdo siempre a Valentín Paniagua en la salida del fujimorismo. Claro. Paniagua era muy cauto en el usar medios de comunicación, muy cauto, muy reservado, muy preciso. Yo recuerdo que utilizaba muy poco, solamente cuando el terremoto de Arequipa salió efectivamente a utilizar, pero hasta tanto estuvo manejaba un poco, dejaba que la sociedad pudiese volver a pararse sobre sus propios pies, etcétera. Vamos, existe este rato en el presidente Moreno, existe esa misma disyuntiva. Le he visto... el estado de propaganda no ha cambiado con él. No ha cambiado, y le he visto a él... Está en el discurso, en los tonos. Me quiero referir específicamente a este mea culpa público que hizo de cara a su propia militancia. No he informado suficientemente lo que hace el gobierno y voy a comenzar a informar lo suficiente. Que es más o menos un discurso que nos era conocido, ¿no es cierto? ¿Qué significa hacer información en este caso? ¿Qué significa construcción de objetividad? Pero sobre todo yo creo que el tema central es cómo construimos opinión pública. La democracia no deja de ser una construcción permanente de opinión pública, es decir, recoger los sentidos diversos que surgen de una sociedad, agregarlos y convertirlos en la posibilidad de que sean sentidos de todos, que es la opinión pública. ¿Y eso necesita cambio de liderazgos? Yo diría que necesita muchas cosas, ¿no es cierto? Necesita una primera utilización honesta de la comunicación política, y implica liderazgos que entiendan su rol de liderazgos. A veces hay líderes que entienden que tienen que estar simplemente a la media de la encuesta y dicen exactamente lo que te dice la encuesta, en cuyo caso ya no son liderazgos, no orientan comportamientos, simplemente lo que hacen es reflejar aquello que mal o bien una encuesta te muestra y recoge de la realidad. Implican, ¿no es cierto?, nuevos actores, o que los actores sean conducidos hacia allá, en a consumir de esta forma la opinión política. Las clases medias juegan un rol central en eso, ¿no es verdad? Siguen siendo las clases medias los organizadores, porque siempre expanden sus lugares en la sociedad y fundamentalmente en la opinión. Siguen siendo las grandes instituciones de la política, los lugares donde se escenifican las decisiones, es decir, los parlamentos no van a dejar de ser lo que son, pese a la mediatización de la política y a su conducción mala o buena. Los parlamentos van a tener que seguir siendo, ¿no es cierto?, los escenarios de construcción de la representación y de las decisiones agregadas de la sociedad. Y mal que bien, toda la construcción democrática va a tener que pasar por sostener estados de derecho y sostener parlamentos como escenarios de la sociedad. Es decir, vamos, hay muchas cosas que pueden darse, pero hay que reubicarlos en el contexto de que las democracias... O sea, esto hay que trabajar. Y hay que reconocer de que las instituciones no son inventos del correísmo. Las instituciones de la democracia tienen centurias y nosotros somos un accidente en la centuria. Juan Carlos, para concluir estas reflexiones que bien planteadas por la realidad que está viviendo el país, el presidente Moreno, con todo este trabajo que viene haciendo, el diálogo, el cambio de discurso, manteniendo un poco más o menos el estado de propaganda y la tecnología, la oposición y los ciudadanos serán capaces de marcarle un rumbo. Bueno, yo creo que los ciudadanos, si se mantuvieron alertas y en pie de lucha durante los últimos 10 años en un régimen que perseguía, que hostigaba, que molestaba, que atemorizaba, con más razón tienen que hacerlo ahora cuando se han abierto espacios de diálogo, espacios de opinión, se han abierto, mecanismos para que los grupos sociales, los grupos productivos, económicos, puedan llegar al presidente, puedan llegar a los funcionarios. Yo mismo en mi ejercicio profesional experimento, noto un cambio en donde uno ya puede ir a las instituciones públicas, puede conversar con los funcionarios y digamos, se siente en el ambiente una mejor relación y predisposición ciudadano-Estado, ¿no? Pero decía, eso tiene que aterrizarse con medidas concretas. Por ejemplo, en el tema de la corrupción. En el tema de la corrupción vemos que quienes están siendo procesados y obviamente por esas razones han dejado de ser funcionarios de gobierno, son aquellos que están involucrados en casos que vinieron de afuera. Pero la corrupción en el correísmo fue tan generalizada que nos preguntamos, ¿y qué pasa con los casos de adentro? O sea, no las delaciones de Odebrecht,
ni Kaminovska de Estados Unidos. ¿Qué pasa con los 2000 y pico de informes de la Contraloría? ¿Qué pasa exactamente? ¿Y por qué están funcionarios responsables del manejo económico, del endeudamiento que el presidente Lenín Moreno ha denunciado? Porque no es que ha informado, ha denunciado que ha sido un endeudamiento irresponsable, que le toca pagar 10.000 millones de dólares solo en servicio de deuda. Y sin embargo, de repente en las reseñas noticiosas vemos que el mismo equipo económico está ahí, ¿no? Vemos que el señor Espinosa sigue al frente del IES, ¿no? Cuando el IES ha sido manejado de manera tan irresponsable y han sido ultrajados sus recursos. ¿Qué pasa con los fondos de cesantía que el gobierno retiró, se adueñó y le dio al BIES para su administración? ¿Cuáles son los resultados económicos? ¿Qué ha pasado con esta administración? Ojalá no sea como la administración de los bienes incautados, que están todos quebrados. Entonces el presidente Moreno, más allá de decir que deja las instituciones, que me parece bien, un mensaje positivo, dejar que las instituciones funcionen como deben funcionar, eso es parte de la reinstitucionalización del país, pero también tiene que tomar cartas en el asunto respecto a los informes de Contraloría. Mandar a sacar y depurar su gobierno, porque ¿de qué le sirve que se juzgue al vicepresidente Glass, que se juzgue a 2 o 3 exfuncionarios, si tiene pues todavía parte de estas mafias o parte de estos engranajes de corrupción en la obra pública enquistados en su gobierno? Entonces, yo creo que ya estamos acercándonos. ¿Y ahí cómo queda el tongo? ¿Cuál tongo, Gonzalo? El tongo, desde el punto de vista de que la institucionalidad democrática está siendo reemplazada primero por las redes, y estas redes le están obligando a adoptar estos cambios, y el presidente se alza de hombros porque tiene la metodología antigua del correísmo con una instrumentación a la que se han acostumbrado sus actores. Entonces, eso me parece que lo que estamos viviendo es un tongo. Sí, tongo repetitivo, además. Sí. No sé qué les parezca a ustedes. Yo pienso, bueno, más allá de cómo lo llamemos, yo pienso que insisto, que el presidente Moreno los primeros meses puede haber pues cosechado adhesiones y puede haber cosechado simpatías en base a esta apertura, a este diálogo, a este cambio de estilo, pero eso no le puede durar 4 años. Claro. Es más, conforme nos vamos acercando al primer año de gobierno en mayo, yo creo que la gente cada vez más, ahora el sector empresarial, el sector productivo, le ha dicho, disculpe, este proyecto, este paquete de medidas económicas es absurdo. Mal hace la clase política, eso en paréntesis digamos, mal hace la clase política en cada que puede reivindicar las cosas o las decisiones que está tomando Lenin, como diciendo, eso les dije yo, eso les propusimos nosotros. Mal hace porque eso le da gasolina para que el señor desde Bélgica prenda fuego y diga, ahí está, Lenín Moreno se está entregando a los sectores, a las élites, a la oposición. No, yo creo que la oposición debe ser un poco más inteligente en ese aspecto y debe dejar que Lenín Moreno tome sus decisiones, debe aportar constructivamente, pero sí la ciudadanía debe exigir que se comience a establecer una hoja de ruta clara que pueda generar adhesiones, que vayan más allá del ala morenista de Alianza País, que genere adhesiones, pero adhesiones sobre hechos concretos. Entonces, un tema, cerrando el tema de la corrupción, un tema concreto podría ser que comience a dar demostraciones, no porque vienen denuncias o delaciones de Odebrecht, sino puertas adentro, decir, a ver señores, usted y usted se van de aquí. Les agradezco por sus servicios y Contraloría actúe sobre lo que han hecho estos funcionarios en los últimos 10 años, desde adentro. No solamente dejando que se juzgue Odebrecht y que se juzgue Kaminovska por medio de la justicia, ¿no? Sino actuando. Y no quería dejar de referirme a un comentario que hacía Luis, en el sentido de que estas tecnologías que tan dinámicas y que están emergiendo con tanta fuerza en los últimos años y que tendrán un efecto mucho mayor en los próximos años, debemos considerarlas como eso, como herramientas, ¿no? Que pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. Es decir, el Internet, la tecnología, las redes sociales puede servir para informarnos o para desinformarnos, ¿no es cierto? Puede servirnos para ejecutar actividades de banca móvil
o para cometer fraudes bancarios. Puede servir para que nosotros tengamos una herramienta como para comunicarnos con los políticos, para pedirles cuentas y rendición de cuentas a los políticos, o puede ser una herramienta para que los políticos nos embauquen en un nuevo formato. Entonces, aquí el tema es que la ciudadanía empoderada, informada, debe ir buscando los mecanismos, las herramientas, las plataformas para descubrir la verdad. Una construcción de ciudadanía. Es una construcción de ciudadanía responsable. Y ahí sí lo que decía Luis. Y temprana. Y los partidos políticos. Obviamente, los partidos políticos tienen la responsabilidad de proponer posiciones ideológicas que la ciudadanía pueda escrutar, que pueda rendir cuentas. Yo digo, por ejemplo, por poner los mismos ejemplos que puse al inicio de la entrevista, ¿no? ¿En base a qué le pedimos cuentas al alcalde de Quito? ¿Qué ideología tiene? ¿Qué elementos doctrinarios tiene? ¿Cómo podemos contrastar lo que está haciendo con un planteamiento ideológico de lo que queremos de la ciudad? No tenemos, es algo amorfo. Es algo amorfo. Y él también, dedicado a los medios, a informar las maravillas que está haciendo en medios de comunicación, no sé si con espacios pagados o en espacios contratados, no sé en qué formato, pero ¿en base a qué le pedimos cuentas? Esa no es la nueva política que queremos fundar en el país. Queremos formar una política de participación ciudadana, pero con rendición de cuentas y con posiciones y posturas ideológicas muy claras. Luis, un comentario para concluir. Quisiera recuperar esta idea básica de que el inicio y el fin de la corrupción está dentro del sector público ecuatoriano. Está en el margen de los linderos de gestión del presidente de la República. Es él el que es responsable de ahora en adelante de la consecuencia en la lucha contra la corrupción. Ya no es posible más vivir bajo las iniciativas de agentes externos. Y este rato ya no puede, ya no tiene otra salida. Tiene que asumir que todos los elementos de corrupción que subsisten en el Ecuador están allí, están en su interior, está bajo su mando. Y esto lo convierte en responsable si es que deja que esto se subsista. Queremos agradecer al señor doctor Luis Verde Soto y al doctor Juan Carlos Solines, con quienes hemos topado varios temas de la realidad nacional. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar